La situación por la que atravesamos los universitarios y los asalariados del país respecto al pago escandaloso del impuesto sobre la renta y sobre la base de las propuestas emanadas de la Junta Directiva de la PULA y de APUNET discutidas en la FAPUC, en la ciudad de Caracas, hace una semana respecto a este tema, se resolvió lo siguiente en nuestra federación. Los profesores universitarios nos declaramos en quiebra económica y descapitalización patrimonial. En esta situación de pérdida continuada de nuestro patrimonio familiar, producto de la disminución del salario real, el cual en promedio hoy no cubre ni un cuarto de la canasta básica calculada por el Sendas, resulta escandaloso que el gobierno nacional, a través del CENIAT, pretenda cobrarnos impuestos por montos que representan entre 2 y 3 salarios y 3 meses de salario. No estamos en capacidad de pagar. Los bajos salarios, la especulación, la inflación y el IVA no nos lo permiten. No puede ser que se pretenda que los asalariados, con los escasos recursos con que contamos para el sustento familiar, paguemos la tronera fiscal, producto de la corrupción, de la mala política económica gubernamental y del despilfarro de los recursos de la nación. El artículo 107 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que cuando el patrono o el personal estén obligados a cancelar una contribución, tasa o impuesto, esta se calculará considerando el salario normal. Sin embargo, luego de la reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta en 2014 por parte del presidente Maduro, su artículo 31, se pretende pechar bonos vacacionales, aguinaldos, adelanto de prestaciones y demás conquistas de los trabajadores distintas al salario normal, lo que constituye una grave violación a la progresividad de los derechos laborales y un mecanismo inaceptable de confiscación del salario. En el espíritu original de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dicho tributo corresponde solamente a personas jurídicas que hayan producido beneficios o ganancias en el año y a altos cargos con remuneraciones realmente muy elevadas. Por la vía de la asignación de valores artificialmente bajos a la unidad tributaria, el gobierno ha convertido una obligación tributaria concebida para la redistribución de la riqueza en una confiscación del salario, orientada al empobrecimiento de los trabajadores del país. Por tanto, solicitamos respetar el Estado constitucional de derecho, toda vez que el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta representa un quebrantamiento del principio de jerarquía constitucional. Segundo, considerar como base imponible de los trabajadores en general y de los docentes en particular el salario normal, de acuerdo con lo resuelto en la sentencia número 301 del 27 de febrero del 2007, emanada de la Sala Constitucional del TSJ, y lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 104. En función del impacto negativo sobre el patrimonio de los trabajadores universitarios en general y de los docentes en particular del pago de este tributo, a todas luces de carácter regresivo, es menester que de forma inmediata se proceda a revisar y corregir de la manera como se ha aplicado la retención del impuesto en nuestras universidades, dado que el salario integral considera rubros como las primas por hogar, por hijos y lo correspondiente a caja de ahorro, consideradas estas como aportes laborales que no deberían pagar impuestos de acuerdo con lo establecido en el marco legal vigente. Asimismo, es de recalcular que en lo que respecta al salario básico, el mismo estaría doblemente considerado en el cálculo definitivo de dicho impuesto. Exonerar del pago del impuesto sobre la renta a todos los trabajadores del país que ganen menos de la canasta básica, a través de la aplicación del artículo 197 de la modificación del año 2014, el cual le da potestad al presidente de la República a decretar exoneración de impuestos. De tal manera que en función de las decisiones de nuestras juntas directivas, de igual manera FAPUC ha planteado interponer un recurso jurídico ante el TSJ y para eso estamos trabajando en una comisión que coordina el profesor Pedro Morales, que me acompaña en esta declaración, presidente de APUNET, quien dará los detalles de dicho recurso jurídico. ¿Cuándo se interpondría ese recurso? Mira, en efecto, tal cual como ha hablado el doctor Virgilio, la FAPUC desde hace más de 3 meses está involucrada en este grave problema que no es solamente de los docentes universitarios o los trabajadores de la universidad,
sino que en realidad es una problemática que tenemos todos los trabajadores en Venezuela. Trabajadores que de manera consecutiva hemos estado sufriendo una pérdida económica en función de nuestro salario. Es preciso recalcar algo que el doctor ya leyó. El artículo 1, por ejemplo, de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece enriquecimientos netos como la base imponible en la cual se calcula el impuesto sobre la renta. Resulta ser que los trabajadores venezolanos, todos, no tenemos un enriquecimiento neto, sino lo que tenemos es una pérdida económica. Y eso lo sabe tanto de un sector como del otro, cuando nuestro salario mensual no alcanza ni para satisfacer lo mínimo en alimentación. Sobre este tapete de problemática, en efecto, la FAPUC la semana pasada nombró una comisión especial donde está el profesor Virgilio, está el profesor de la Carabobo, está Pedro Morales y un conjunto de abogados donde hemos estado en la tarea de confeccionar ya finalmente un recurso de amparo con medida cautelar, pero basado en lo que ya universidades como la Carabobo y la Central de Venezuela han introducido. La semana pasada es bueno recordar que estas dos universidades ante el TCJ introdujeron un recurso de nulidad acerca del artículo 31 por considerarlo ilegal y violatorio de derechos constitucionales básicos. En función de ello, nosotros la próxima semana, a más tardar el viernes que viene, se va a introducir, en primer lugar, adherirnos, FAPUC, a ese recurso que ya se introdujo, recurso de nulidad. Pero adicionalmente se va a introducir también una demanda que se respeten nuestros derechos fundamentales y laborales. Pero no solamente el recurso de amparo, sino que también se dicte una medida cautelar en el sentido que los efectos en los cuales estamos sufriendo los trabajadores en Venezuela se retarde o se paralice hasta tanto el TCJ, que esperamos en este momento se pronuncie favorablemente, no solamente a favor de uno o de otro sector, sino simplemente a favor de los trabajadores venezolanos.